Estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento y estamos viendo todas estas ocasiones donde Jesús se muestra en forma humana. La Biblia dice que no podemos ver a Dios el Padre, que solo lo podemos ver por medio de el único, quien es Jesús. Él toma una forma glorificada. Cuando vemos que Jesús se muestra de forma humana, este es Jesús. En muy pocas ocasiones en las que vemos a Dios el Padre en el Antiguo Testamento, en realidad ni siquiera lo vemos, son simplemente visiones que nos son dadas. La gloria del Padre no consumió a la persona, pero aún en visiones era algo muy fuerte. Les voy a mostrar una de esas visiones en las que vemos al Padre y al Hijo, a Jesús en el Antiguo Testamento. Daniel 7:13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Vemos ambos de estos personajes, Jesús, el Hijo del Hombre, y Dios el Padre, el anciano de días. Entonces le fue dada la autoridad, majestad y realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará. Y su reino, uno que no será destruido. Esta es una ocasión en la que vemos a Jesús y a Dios el Padre al mismo tiempo. A Dios el Padre se le llama el anciano de días y toda autoridad es dada al Hijo en este pasaje. La autoridad sobre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Y aquí vemos una transferencia de autoridad hacia Jesús y de esa manera sabemos que Él es el Rey. La Biblia una y otra vez se refiere a Jesús como el Rey. Solo pude encontrar dos lugares donde la Biblia se refería tal vez a Dios el Padre como el Rey. No significa que Dios el Padre no sea Rey. Lo que significa es que lo que Él está gobernando y reinando es aún por encima de eso. Es como si fuera un emperador. Y luego lo que tienes es a Jesús siendo un rey sobre un territorio, una sección del cosmos, del universo. Entonces Jesús es el rey. Esto ilustra esa transferencia de autoridad que tomó lugar. Apocalipsis 5 es otro lugar donde vemos a Jesús y al Padre juntos. Y esa es otra razón por la cual no podemos creer en una teología de Jesús solamente, porque Jesús proviene del Padre y se origina del Padre. Entonces, una teología que diga solamente Jesús no puede ser, porque tenemos todas estas ocasiones en las que el Padre Celestial está ahí. Los judíos puede que rechacen que Jesús sea el Mesías, y una de las razones por la que tal vez tengan a un rechazo a que Jesús sea el Mesías es porque en general, parecía que cuando Jesús vino, los judíos no le aceptaron a Jesús como el Mesías, pero muchos gentiles sí le aceptaron como el Mesías. Quería tomar solamente un momento breve para contestar esa pregunta, porque el hecho de que Él no fuera necesariamente aceptado por su familia, el pueblo judío, es de hecho el cumplimiento de la promesa de que es el Mesías. Vino una indicación de que no lo sea. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Así que Jesús no está siendo aceptado, está siendo rechazado por la mayoría de judíos. No es una indicación que Él no sea el Mesías. Una de las mejores imágenes de Jesús como el Mesías en el Antiguo Testamento es la historia de Josué. Y mi papá, Pastor Robert, estará comenzando en 2 semanas una serie con el tema de José. Y si prestan atención a la historia de José, es
está contando la historia de Cristo. Aún estos elementos de Jesús siendo rechazado por los que le deberían aceptar más, vemos una sombra de esto en la historia de José, porque José es rechazado aún por sus hermanos, por su familia, pero se convierte en el gobernador de Egipto. Entonces el Egipto representa a los gentiles y él gobierna sobre el Egipto, pero es despreciado por su familia. Hablando de Jesús el Rey, muchas veces nos enfocamos en Jesús, el siervo que sufrió humildemente, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Y no hay nada malo en esto, pero cuando vemos a Jesús en el Antiguo Testamento y reconciliamos a Jesús del Nuevo Testamento, tal vez te puedas hacer algunas preguntas. Y esas preguntas se deban a la idea de que en el Antiguo Testamento Dios parece que da mucho juicio, da leyes y mandamientos, y le hace falta gracia, y Jesús viene y está lleno de gracia y compasión. ¿Y por qué hay tanta diferencia? Y quiero decirte el día de hoy que Jesús el Rey no solo es el Rey guerrero. Jesús, en su dominio como Rey y autoridad, tiene la autoridad de tomar cualquier decisión que Él quiera tomar. Es como una madre tratando de proteger a sus hijos, o una mamá osa tratando de proteger a sus ositos. Es como cuando el padre escucha que un ladrón quiere entrar en la casa y dice, yo voy a hacer lo que sea para proteger a mi familia. Este es el estilo de rey que Jesús es. Es un rey que nos está cuidando, es un guerrero listo para salir a batalla, para protegernos en todas las áreas. Y vemos algunas ocasiones en las que Jesús es este rey guerrero. Josué 5, capítulo 5 de Josué, versículo 13. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró. He aquí un hombre, así sabemos que es Jesús, un hombre que estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le algunas traducciones de la Biblia, algunas versiones dicen que Jesús simplemente contestó no. Dice, no, yo soy el comandante del ejército del Señor que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? El comandante del ejército del Señor, respondió Josué, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es. ¿Les recuerda algo a esto? Jesús le dijo lo mismo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Estará Jesús hablando es consistente como lo hizo en la zarza ardiente y ahora Él es Dios, Él es adorado por Dios, adorado como Dios. Por Josué, se aparece a Josué, tiene su espada desenvainada, está listo para la batalla, está listo para ir a la guerra y Josué ve a este hombre. Es un guerrero. Este es un soldado, un guerrero. ¿Estás con nosotros o en nuestra contra? Y Jesús dice, no. Ninguna. Jesús está expresando, yo no voy a estar de tu lado o del lado de ellos, porque yo no te sigo a ti, tú me sigues a mí. Jesús como el guerrero llega y entra a esta batalla. No es simplemente un hombre o un ángel, Él es Dios. Josué aún le reconoce como Dios y creo que Josué estaba familiarizado con su voz. Él primeramente ve a este soldado y le pregunta, ¿estás con nosotros o nuestra contra? Él dice, no, yo soy el comandante del ejército del Señor. Pero yo creo que porque Josué era tan cercano a Moisés, la Biblia dice que cuando Moisés salía de la tienda de
encuentro del tabernáculo de encuentro, Josué estaba ahí, entonces había escuchado la voz de Dios antes, Josué. Josué, cuando escucha a Jesús decirle, no, yo soy el comandante del Señor de los ejércitos, se postra y le adora porque conoce esta voz y sabe quién Él es. Y en estos tiempos difíciles, donde Jesús se muestra, no podemos exagerar lo importante porque este es Yeshua, Jesús, y Jehoshua. Josué es un derivativo Jehoshua de Yeshua. Son nombres muy parecidos. Josué también es un tipo de Cristo. Es una sombra o una profecía del Cristo que vendría. Y están aquí cara a cara encontrándose. Y tenemos a Josué, quien está profetizando el papel futuro que Jesús tendrá. Y Jesús testificará de todas las cosas que le sucedieron a Josué, convirtiéndose en el cumplimiento de la promesa. Y aquí se están encontrando cara a cara. El poder que hay en este momento es increíble. Jesús es el comandante del ejército del Señor. ¿Quién es el ejército del Señor? Son los ángeles, aquellos que no cayeron y son parte del ejército de Jesús. Y siempre hay una guerra espiritual para ganar el territorio de esta tierra. Hablaremos más de esto en este momento, pero hay un reino espiritual, un mundo espiritual, una dimensión que no podemos ver. Hemos perdido nuestra habilidad para ver esa dimensión después de la caída. Antes de esto, Adán y Eva tenían vista espiritual. La definición o la explicación de la palabra de la vista cuando vieron el árbol de la vida es una vista espiritual, y cuando lo menciona de esa manera otra vez es cuando Moisés ve la zarza ardiendo, es una vista espiritual. Y no es que Adán y Eva se dieran cuenta que estaban desnudos y no estaban desnudos antes, sino habían perdido su vista espiritual. Ahora estaban avergonzados de estar desnudos, avergonzados de lo que veían. Y hay una batalla siempre que se está llevando a cabo. Lucifer cayó con un tercio de los ángeles y son enemigos de Dios y siempre quieren estropear los planes y constantemente quieren estropear los planes de Cristo en este mundo. Y esta guerra siempre se está llevando a cabo, y estos guerreros que pelean con Jesús son los ángeles que han permanecido en su reino. Ahora veamos quién es este ejército. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se oyen? No solo el comandante, no vemos solamente el comandante en este pasaje, sino también al ejército. Segunda de Reyes 6:15, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, el criado de Eliseo está hablando aquí, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No temas, no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Y se quedó pensando, Eliseo se volvió loco, pero Eliseo oró, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es la guerra que se está llevando a cabo en lo espiritual. Estos son los soldados en carros de fuego con caballos y estaban en las colinas, indicando, número uno, que ellos tienen ventaja sobre el enemigo, y número dos, que descendieron desde el cielo, bajando por las colinas para pelear esa batalla. En Josué 5 vemos al comandante del ejército, pero no vemos al ejército, y aquí en Segunda de Reyes vemos
al ejército, pero no al comandante del ejército. ¿Hay un lugar en la Biblia donde podamos ver al comandante del ejército y al ejército juntos? Sí, es en el libro menos confuso de la Biblia, Apocalipsis, y se los mostraré. Si son cristianos nuevos, lean Apocalipsis, van a entender todo. Luego. Apocalipsis 19:11 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Si no saben, está hablando de Jesús aquí, el fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada. Muchas de las traducciones describen que las carrozas también tienen fuego, los carros. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Apocalipsis 19 tiene juntos al comandante del ejército y al ejército en una misma imagen, llevando la espada en una misma identidad, confirmándonos que Apocalipsis 19 habla de Jesús y está hablando de la segunda venida de Jesús. Y también sabemos que el mismo personaje que vemos en Josué es Jesús mismo, el comandante del ejército del Señor. La conexión entre Josué 5 y Apocalipsis 19 es muy importante porque la unidad entre estas dos perspectivas nos da una profunda conexión entre la cosmovisión, el punto de vista del mundo, del nuevo pacto y el antiguo pacto, entre la perspectiva del mundo, del cristiano y del judío. Y cuando se entiende de manera correcta, se convierte en un puente que provee un tema consistente desde el principio hasta el fin en las Escrituras. Asher Intrater dice esto. Les voy a dar en cada mensaje un pedacito aquí, un pedacito acá. En el último mensaje vamos a hilar todo junto en una historia. Y si algunas cosas no hemos entendido, las vamos a entender en el último mensaje. Lleva un tema consistente desde el principio de la Biblia hasta el final. Jesús es Rey y Él vendrá a poner orden en todo. Es importante saber que Jesús es el Rey de esta tierra. Nunca se le arrebató, nunca se le ha sido arrebatado y nunca se le arrebatará. Jesús es Rey. Entonces, si Jesús es Rey, ¿cuál es nuestro papel aquí? ¿Cuál será nuestro papel? Jesús crea todo con un propósito en mente. Nuestro propósito era comunión con Dios y también tener dominio sobre la tierra. Eso estaba claro en Génesis. Dios dio a Adán y Eva dominio sobre la tierra. Así que el Rey que tiene dominio sobre toda la tierra, conoce todo, decidió asociarse contigo y conmigo para darnos dominio sobre la tierra. Tenemos ese dominio sobre la tierra y contrario a lo que pensamos, nunca perdimos nuestro dominio cuando cayeron Adán y Eva, porque si ven después en la historia de Noé, confirma que el hombre aún tiene dominio sobre la tierra. Lo que sucedió en la caída es que teníamos autoridad y cuando Adán y Eva tomaron del fruto del bien y el mal, decidieron no ser sostenidos por Dios, sino ser sostenidos en su propio conocimiento. Perdieron no el dominio, sino la autoridad. La autoridad de la tierra
fue entregada a Satanás. Y lo sabemos porque cuando Jesús vino a la tierra, recuerden que Jesús está en el desierto. ¿Y qué le ofrece el diablo? Le ofrece autoridad sobre los reinos de la tierra. Satanás era dueño de eso. Le habíamos entregado la autoridad que Jesús nos había dado. Él aún es rey. Nosotros aún tenemos dominio, completo control. No debemos escuchar a la voz del acusador y no debemos de hacer lo que Él nos dice que hagamos. El dominio de la tierra aún nos pertenece y es para lo que fuimos diseñados. Pablo dice que los dones de Dios son irrevocables. Nuestro dominio sobre esta tierra no puede ser revocado. Lo que sí puede suceder es que podemos abdicar a nuestra autoridad delante del acusador. Lo que perdimos en la caída del hombre fue la autoridad sobre de esta tierra. La autoridad fue dada a Satanás y todos sus ángeles que se rebelaron y han tomado diferentes territorios. Y la autoridad la tomaron ellos, se les fue entregada, donde principados de tinieblas e hijos caídos de Dios han caído y han tomado autoridad sobre principados, sobre localidades en la tierra. Y veremos cómo Dios quiere traer restauración y cómo este reino espiritual tiene reglas espirituales muy definidas. Aún como ángel caído, Satanás debe someterse a las reglas de este mundo espiritual. Así que esta es una guerra, una batalla por el dominio y el territorio espiritual. Jesús va a venir, va a arreglar todas las cosas y va a juzgar al acusador, a Satanás. ¿Y qué va a suceder? Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. No más habrá una barrera entre nuestra visión del mundo espiritual y el mundo espiritual. Continuaremos teniendo dominio y autoridad sobre la tierra, pero los dos reinos serán perfectamente combinados, estarán juntos, cielo y tierra. Entonces, ¿cómo debemos de dominar la tierra? Veremos algunos pasajes donde Josué le preguntó a Jesús, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Esta es la pregunta que solo debemos preguntar si hemos comido del árbol del bien y el mal. Antes de eso, le preguntaríamos, Jesús, tú dime qué hacer, tú dime a dónde yo deba ir. Eso es lo que Jesús hacía. Él decía, yo solo hago lo que el Padre, yo solo hago y hablo lo que el Padre me dice que haga y que hable. Nosotros siempre debemos de decidir qué está bien y qué está mal. Vemos a cristianos, vemos a guerras de cultura, vemos la degradación de valores, de moral, y pensamos, esta es la guerra que debemos de pelear porque Dios está de nuestro lado. Te quiero decir el día de hoy, no tan rápido. Aún cuando tuvieras la Biblia que te dice todo lo que debes de saber sobre el tema, aún cuando sabes que tú tienes la razón, no debes de ir a pelear una guerra a menos que Dios te diga que vayas a pelearla. La única razón por la cual Josué ganó esa guerra, esa batalla, porque cuando él ve al comandante del Señor de los ejércitos, Josué le dice, tú dime qué hacer y yo lo voy a hacer. Nosotros salimos tratando de pelear guerras culturales y a veces son distracciones por parte del enemigo. Necesitamos escuchar al comandante del Señor de los ejércitos y salir a pelear, a luchar solo cuando Él nos dice que lo hagamos. Así que debemos pelear, pero nunca vamos a llegar muy lejos a menos de que Él esté de nuestro lado. Y no hay que salir a la guerra y entonces preguntarle, Señor, ¿estás de mi lado? No, pregúntale, Señor, ¿qué guerra quieres tú que pelee? Debemos ser guerreros para Jesús. Debemos de poder luchar las batallas que Dios nos ha llamado a luchar porque nuestro dominio sobre la tierra está de por medio. No significa que vamos a gobernar de la manera que queramos. Así es como perdimos nuestro dominio en primer lugar.
pero debemos saber que somos guerreros siguiendo al único Rey verdadero. Voy a hacer algo raro. He estado tratando de pensar cómo hacer esto, así que discúlpenme si batallo un poquito con esto. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? Probablemente. Y déjenme decírselas un momento. Hay un padre en una casa y tiene dos hijos. Estos dos hijos van a heredar su reino, sus propiedades, sus dinero, finanzas, todo lo que tiene en el mundo. Estos hijos lo van a heredar. Un hijo dice, dame mi herencia ahora. Él toma su herencia, vende todo para poder tener dinero y sale y vive una vida decadente, inmoral, hasta que se le acaba el dinero y entonces vive con puercos, come lo que los puercos dejan. Él está en un lugar terrible. Y esa es la historia del hijo pródigo. Entonces se da cuenta que necesita gracia. Dice, si yo regresara a casa de mi padre, aún como un siervo, yo podría vivir mejor que como estoy viviendo ahora. Entonces regresa y el padre lo abraza, le da bienvenida. Y en lugar de criticarlo o juzgarlo, el padre lo abraza, lo besa, le da la bienvenida a la casa. Creo que el pastor Greg Stone me dijo que en la cultura judía en ese tiempo, parte de la razón por la cual el padre sale corriendo de la casa a encontrar al hijo es para protección, porque cualquier hijo en la comunidad que tomara su herencia y la despilfarrara de esa manera podría ser apedreado vivo. Y el padre no simplemente no lo castiga, sino que lo cuida y le da ropas nuevas y un anillo y calzado. Y eso es lo que Jesús hace. Él pone el manto de justicia sobre nosotros. Y el anillo tenía la insignia de la familia, el escudo de la familia, que decía, yo llevo la autoridad de esta familia, la bendición de esta familia, la autoridad que había perdido, su lugar justo en la familia, todo eso lo recuperó. Y si recuerdan, el otro hermano estaba celoso, podría decirse, de que a este hijo le están haciendo una fiesta cuando fue tan malo y él fue fiel todo el tiempo. Y hay muchas comparaciones que podemos hacer entre el pueblo judío y los gentiles. Tal vez los gentiles vinieron a Jesús y los judíos dicen, yo he estado aquí todo el tiempo. Hay muchas comparaciones, principalmente muchas comparaciones de gracia, de cuando el hijo pródigo regresa y todo le es restaurado, incluyendo la autoridad que él tenía antes. Esa es la historia del hijo pródigo. Era muy necesitada para ese momento. Hace mucho sentido. Es la historia del hijo pródigo. Quiero contarles una historia que es muy similar. No quiero añadir a la escritura, pero simplemente quiero ilustrar con lo que es realmente. Si tienes una dificultad de reconciliar a un rey del cual salen llamas de sus ojos, una espada en su mano, tratas de justificar en tu mente eso y entender a Jesús, el siervo humilde que entregó su vida. No está en la escritura, es mi historia, pero es solo un marco de referencia para la historia del hijo pródigo, para entender mejor esta historia. Nuevamente tienes un padre, tiene un reino, una casa enorme, dos hijos. El hijo menor sale, toma su herencia, lo vende todo y vive en decadencia, hace lo que le da la gana por el tiempo que le da la gana hasta que se le acaba todo su dinero y acaba endeudado con otros. Y esta persona despilfarra y entra en apuestas, se mete en problemas con gente que no es buena y hace un desastre de todo y no puede salir de este desastre por él mismo. No solo eso, sino que él está viviendo entre puercos, pero está tan atrapado en su pecado y en la violencia y la corrupción de la cual ha sido parte por tanto tiempo que ahora le debe a la gente equivocada dinero y ahora está cautivo.
Y el hijo ve que el padre siempre se sienta en el porche de la casa esperando que el hijo regrese. Y cuando se enfrenta con lo malo, es como la película Taken del hombre que salva a su hija. Y él quiere hacer lo que sea para encontrar a su hermano. Cualquier resistencia que venga contra él, él la va a vencer para poder llegar a aquella persona que él ama. Pero finalmente llega con el jefe, y el jefe es el que tiene cautivo al hermano menor. Y el jefe mafioso le dice, el problema es que tu hermano menor hizo un trato conmigo, y el trato era de que si él perdía, me iba a deber su vida, y no puede romper ese trato conmigo. Así que el hermano mayor dice, está bien, te escucho, pero ¿por qué no me tomas a mí en su lugar y lo dejas libre a él? Y el hermano menor sale de ahí pensando, perdí a mi hermano mayor, estoy agradecido que me haya salvado, que me haya sacado de la circunstancia en la que yo mismo me metí, pero no puedo creer. Y caminaba tal vez como los discípulos caminaban, con tanta tristeza. ¿Cómo será mi vida ahora sin mi hermano mayor? Y mientras se acerca a la casa, él ve que su padre y su hermano también están ahí. Y por alguna razón, por el milagro del poder del Padre, el Hijo ha resucitado. Él salió en una misión buscándote, haciendo lo que fuera, derribando todo obstáculo para llegar a salvarte y pagando con su propia vida para libertarte. Cuando regresas, pone un anillo en tu mano, tu calzado, nuevas vestiduras. ¿Recuerdan que Jesús le dice a los discípulos en la última cena, en la Santa Cena, yo iré a la casa de mi Padre porque voy a preparar un lugar para ti. Voy a preparar un lugar para ti. Vamos a hacer una fiesta para ti. Vas a ser bienvenido al reino de los cielos, y toda autoridad que perdiste en la caída, todo te será restituido. Y ese es el milagro de la obra de Jesucristo. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Jesús es grande, poderoso, fuerte. El temor del Señor es algo real. Como la fuerza de un fuego abrasador que remueve todo a su paso, que quema todos los cedros. Es una fuerza de la naturaleza y es sobrenatural. Él es poderoso. Él tiene una espada que puede remover y quitar de enfrente a cualquier persona en tu camino, todo enemigo fuera de tu camino. Él tiene ese tipo de autoridad, pero es también la persona que está dispuesta a envainar su espada y entregar su vida por ti. Te diré exactamente cuál es la definición de ser así. Recuerdan que Jesús estaba dando el sermón del monte y dijo este dicho pequeñito tan raro en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. En la historia del padre, que era el dueño de la casa, los hijos iban a recibir una herencia. Nuestra herencia para ti y para mí es la tierra. Así que cuando regresamos para ver, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Esto habla de que cuando Jesús vuelva, los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿quién va a tener dominio sobre la tierra? ¿Quién va a tener esa autoridad? Nosotros. Y la palabra mansos no quiere decir débiles. La definición ha sido muy desviada. La definición de la palabra mansos ha sido muy desviada, pero cuando vamos a las raíces bíblicas de los mansos, es algo así: aquel que tiene la espada y sabe cómo usarla, pero la envaina.
Tú has sido dado, has sido dotado de autoridad y dominio y Dios te ha pedido que la uses sabiamente. Nosotros como cristianos tenemos ese tipo de poder. Pero ¿quién serán aquellos que hereden la tierra? Aquellos que tienen todo este poder, pero deciden no usarlo. ¿Cómo tratamos a las personas que nos rodean? ¿Cómo decidimos usar el poder que Cristo nos ha dado? Será nuestro testimonio y será nuestra herencia. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos conmigo. Bienaventurados los mansos. Tú ahí mismo donde estás, ya sea que estés sentado en casa, escuchando en línea en uno de los campuses o reuniones de Gateway, escucha las palabras que voy a hablar sobre ti. Tienes poder y dominio. Te ha sido dado por Dios. No lo obtuviste por tu cuenta ni te lo ganaste. Tú tienes un poder que te ha sido dotado por Dios. Y la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos el día de hoy es ¿cómo lo usaremos? Jesús sabía cómo tratar con sus enemigos y también sabía cómo decirle a la mujer que había sido encontrada en adulterio que no había condenación. Tal vez el día de hoy estás pensando en la corrupción de los Estados Unidos, la decadencia del mundo. Tal vez el día de hoy estás pensando en toda la maldad que existe y le dices, Dios, sácame de aquí, por favor. Este es nuestro hogar y continuará siendo nuestro hogar y Él nos ha pedido que hagamos algo al respecto. Así que, ¿qué harás tú? Te estoy pidiendo esta semana que levantes tu rostro derecho, sabiendo, yo tengo dominio sobre este lugar. Y con todo este poder, lo que yo voy a escoger entregarle a la gente que me rodea no es mi ira, sino gracia. En este momento voy a orar y ese mismo rey que te defiende, lucha por ti y apasionadamente te persigue. Se quiere encontrar contigo, no importa qué necesidad tengas financiera o de cualquier otra índole. Él está listo para reunirse contigo el día de hoy. Señor, yo te pido que en este momento donde comencemos a orar, toda persona que necesita oración pase al frente. No permitas que el enemigo nos estorbe de pasar al frente. Tu palabra dice que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Señor, teniendo gran poder y usándolo en formas maravillosas, nunca abusando de ese poder, sino usarlo para avanzar tu reino. Señor, que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como en el cielo. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.